Se me crashó la PC, pero valió la pena. Ya tengo el título, por fin. Aquí estoy con Criso y estoy aquí cogiendo el título. Yeah. Me voy a poner ya. Como ven en el video, este era yo obteniendo mi título tras muchas horas de dedicación. Estaba bien feliz, ¿no? Este soy yo horas después. ¿Quiénes fueron los hijos? Se había hablado de realizar algunos cambios para títulos de maestrías de Brawlers y yo pensaba que la del Sr. P iba a quedar estable porque no había necesidad alguna de cambio. Respuesta corta, ocurrió un cambio. Ahora, la respuesta larga. No sé quién fue el genio en el equipo que decidió colocar esto justo 2 horas después de yo haber obtenido el título de la maestría como jefazo, o si simplemente tuve una suerte horrible. Tras casi 4 horas con descargos constantes del celular, luchar contra un meta que va en contra absolutamente del pingüino, y encontrarme con el personaje que detesto en más de 27 partidas, es decir, que tengo unas ganas inmensas de romperle la cara, me encuentro que cambian el título de jefazo, que es la traducción literal y que suena más cool, a manda más. Jefazo a manda más. Manda más. Quiero que lo sepan, estoy a un paso de convertirme en el Joker. Para evitar más enojos innecesarios, voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con motivos e intentando que no tenga lenguaje inflamatorio. ¡Español de España! No crean que tengo algo en contra del español de España o su doblaje, o sea, hablo con Andes, hasta él lo sabe, no tengo ningún tema con ello. Por cierto, vayan a ver sus streams, parezco con ellos casi siempre, y Isaac también, vayan a apoyarlos, please. El punto es que la población que juega Brawl Stars en español no solo se limita a este país, sino que cubre una amplia gama de países presentes en el lado americano. Si bien manda más suena como algo aceptable entre comillas en España, luego hablaremos de esto, en el otro lado del mundo la gente lo ve raro y no solo eso, sino que lo sacan de contexto con otra palabra que suena bastante similar y más usada en el habla coloquial. Por lo que ganas para colocarte esto no las vas a hallar. Este punto, conjunto al que viene, son importantes a la hora de colocarte algo para tu perfil. Y creo que esta vez se pasaron un poco con las ideas de español de España, tomando en cuenta que hay casos peores que el de Sr. P, que directamente no quedaron tan bien como debían. A lo que quiero llegar es que los cambios aplicados no solo debieron ser por exactitud como quieren lograr, sino algo que comprendan todos y no sacan de contexto a la mayoría de personas. Le quitas lo cool. Tú comparas jefazo a manda más, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de jugadores que hablan español no necesariamente provienen de España y no comprenden bien el significado, no se oye ni se lee tan cool como jefazo. Literalmente la intención de los títulos es usarlos para demostrar que eres muy bueno con ese personaje, pero a la par que se vea genial o que resulte chistoso. Manda más ni siquiera llega a ser chistoso, y que me diga lo contrario espero su stand-up comedy con esta cara durante toda su asombrosa función. ¡Título despectivo! Vamos rápido a la definición de mandamás parafraseada de estas dos definiciones. Es una persona que lleva un mando de autoridad particular pero que ostenta, es decir, que excede mucho ese mando. Si bien representa más exacto lo que podría ser el personaje, manda más es un disfemismo del ser un jefe, gracias Conan por el término, en cierta forma resultando despectivo para el personaje en comparación de jefazo. Nuevamente, ya de por sí, imagínate que te haya costado muchas horas en un meta que lo tiene tier F, no vale la pena, por más fan que seas del personaje, colocártelo. Porque hay muchos mejores que no tratan de mala manera al personaje y no se va a ver feo en español cuando te lo coloques tú. Véase Edgar como CEO o presidente de Brawl Stars, cuando el personaje es el más pateado del juego, pero es un título muy cool. O Pam como tu madre, que resulta chistoso porque se podía sacar de contexto, pero sigue siendo chistoso y cool. ¿Quién quiere colocarse manda más? La gente que habla inglés, porque dice The Boss, y lo más cercano era jefazo. Por lo tanto, no había necesidad de cambio realmente. ¿Exactitud? ¿Exactitud? Dani, community manager de Brawl, dijo que los títulos en otros lenguajes fueron ajustados tras el mantenimiento para estar más alineados con los títulos originales o significados similares a la cultura pop regional. Si querían buscar exactitud, no hacía falta cambiarle al Sr. P. Tenían besitos de buenas noches que no tenían nada que ver con la original y la gente quería que lo cambiaran por tu madre, porque definitivamente ahí ya hicieron un buen trabajo. No cambiar jefazo por manda más. Tenían bola mala, que si bien tenía que ver con béisbol, no quedaba muy bien con Bibi, así que cambiar por chica mala o gata mala quedó bastante bien. Pero luego llegan y colocan dormilón por ¿Marmotilla? ¿Qué? ¿Qué es marmotilla? Ah, es otro regionalismo de España. Genial. Se le pedía cambiar hashtag troll por algo más cercano y resultó ser buen cambio. Hashtag haters es la mención perfecta de la línea de voz sin complicarse.
No que le cambiaran Malote por el chiste de nombre que ahora tiene el título. Cuidadito conmigo. Bus Rebelde ahora se va a llamar Bus Cuidadito conmigo. Y si Buset es Bus a la moda, Colette es Cola a la moda. Change my mind. Lo siento, pero no estoy para nada de acuerdo con varios cambios ocurridos en estas maestrías, porque tampoco son la precisión que asumen tener y querer en todos los idiomas. Y las quejas son a voz populis, no son cosa nada más mía. Así que con esta votación que le pedí realizar a mi pana Edward para que no haya parcialidad por mi parte, muchas gracias, en descripción dejo su canal y la votación de comunidad, demuestro que el cambio a Nanda Más no es en absoluto querido. Espero esto no represente algún problema para quien le guste. De hecho, solo voy a decir un punto bueno que ya lo dije antes para suavizar, pero no me parece suficiente. Define en parte al personaje, ya que el Sr. P sí puede ser visto como un mandamás. Pero nuevamente, si tienen títulos que no necesariamente definen a los personajes en su totalidad como presidente de Brawl Stars, ¿qué necesidad había de hacer ajustes en traducciones que ya se encontraban bien? Edge, uno de mis panas acá en YouTube, va a liberar en cualquier momento una videocrítica al respecto de estas problemáticas presentes en las traducciones del juego, incluidos los títulos de maestría como el de Sr. P y otros que no se oyen tan bien. Se los voy a dejar en recomendación para que lo vean y ahora sí me despido. Nos vemos cuando manden menos.